Bien, buenas noches, sean todos y todos bienvenidos a esta nueva edición de Y si aprendemos algo con Erika Bolívar, psicopedagoga, psicoterapeuta social, especialista en dinámica de grupo y una gran cantidad de cosas más. ¿Cuáles cosas más? Hoy vamos a estar hablando para aprender algo, uno desde tu experiencia, sobre todo porque ahorita te ha tocado quizás más que antes el tema de enseñar a distancia. Aunque es un tema que para nosotros quizás es un poquito no tan novedoso porque ya lo veníamos haciendo de alguna forma, Sí. con los diplomados en línea, con las formaciones virtuales y todo esto. Pero ahora con el tema de la pandemia, el tema de el confitamiento, como dice mi hija, no confinamiento, sino confitamiento, estamos confitados. Estamos confitados. Bueno, esa es una buena forma de darle un nombre que no sea tan estresante. Exacto. Y pues ha surgido la necesidad entonces de que las formaciones sean en casa. Sin embargo, bueno, han habido muchísimas limitaciones por el tema de que no todo el mundo, uno creía, y sobre todo en los países desarrollados, que la gente tenía más acceso a la tecnología y pues cuando sucede esto nos damos cuenta que no era tan así. Y siendo así, bueno, los padres también tenían las escuelas como sitios de repositorio y así como que, bueno, vamos a mandar muchachos para mantenerlo ahí unas horas ocupado y ahora resulta que parte y gran parte de la responsabilidad se le ha volcado a los padres. Desde tu experiencia, bueno, y de lo que has empezado a ver ahora, porque estando allá en Estados Unidos ahorita estabas dando clase en una institución educativa, ¿cierto? Sí. Y pues ahora tú como docente tienes que seguir atendiendo en casa, pero no solamente a tu grupo de estudiantes, sino que entiendo que también estás asistiendo y apoyando a otras personas en otras áreas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, gracias Rafael por la invitación el día de hoy. Ciertamente, como tú dices, cada día seguimos buscando algo nuevo que aprender, algo nuevo que estudiar y bueno, eso nos ha mantenido en este camino y nos ha hecho encontrar una gran amistad. Ciertamente el tema de la educación a distancia es un tema duro de roer en este momento porque implica una infinidad de factores. Uno de ellos es, como bien tú lo decías, el pensar que quizás algunos países que llamamos modernos pudieran estar a la vanguardia de esto. Y nos damos cuenta que no, o sea, hay una gran dependencia de la educación presencial, de que los chicos tienen que ir a la escuela una cantidad de horas, estar frente a una persona que les esté explicando o esté, a veces ni siquiera es explicando, es simplemente que esté la figura de un maestro allí frente a ellos mientras ellos están realizando algunas actividades o están aprendiendo. Ha sido un choque súper grande porque inclusive hasta los mismos maestros han tenido que aprender a la fuerza, porque Claro, es el término, aprender. no es rápidamente, es a la fuerza. Sí, porque de alguna manera, si bien lo presencial no requería de tanta tecnología, ahorita la tecnología es fundamental, necesaria, prioritaria, y no solamente la tecnología como tal, porque todos de alguna manera tenemos acceso a tecnología a través de los celulares, a través del correo electrónico, a través del uso del Internet, pero es muy distinto ya cuando tenemos que utilizar una herramienta para formar, para educar, y que la dinámica cambia también completamente. Ahora, yo quiero ir ya a algo un poco más que tiene que ver con lo práctico y con respecto a las responsabilidades incluso y lo que tiene que ver con el tema en casa. Porque la dinámica en casa se trastoca, uno, porque no es que los niños dejaron de ir a la escuela, sino que los padres también dejaron, o muchos, quizás no todos, pero porque todavía hay algunos que quizás, bueno, por su tipo de profesión igual tienen que salir a trabajar, pero la mayoría están padres e hijos en casa, ambos tienen que compartir tiempos y una gran cantidad de cosas. La rutina, en este sentido, ¿qué recomendaciones podríamos o se podrían tomar en este caso? Porque, bueno, vemos que
como que la disciplina con respecto a los horarios como que no es el fuerte de mucha gente. Solamente cumplen con un horario cuando se les exige, porque bueno, tienes que llegar a tal hora al trabajo, tienes que cumplir con ciertas actividades. Hoy día los trabajos o las empresas con el tema de teletrabajo son un poquito más flexibles en ese sentido, sabiendo que, bueno, también le tienen que dedicar tiempo a los niños. Pero ¿cómo se podría hacer en ese caso? Mira, fíjate lo que está pasando. Uno de los grandes mitos de la educación a distancia es que la gente cuando escuchaba educación a distancia solo pensaba en que se sustituía el aula de clase por un computador. Y entonces Okay. yo me iba a sentar frente al computador en mi hora de clase, de 7 a 12, por ejemplo. Este es uno de los grandes mitos con lo que se está luchando en este momento. Justamente por eso, porque obliga al grupo familiar, al padre, a la madre, a todos los que están inmersos en el grupo familiar, a crear una rutina dentro del hogar que muchos no la tienen. Entonces, los primeros días, ¿qué sucedía? Que mientras algunos estaban aclimatando con el proceso o lo entendían, a ver cómo era, bueno, entonces muchos inclusive se levantaban más tarde, alteraban todos los horarios, los mismos padres al no tener que asistir a su trabajo también estaban, en, estaban teniendo pues una alteración de su rutina diaria. Entonces es bien cierto que la primera recomendación es que todo el sistema familiar tiene que establecer un horario. ¿Okay? Okay. Porque si bien es cierto, esta educación a distancia es asincrónica, es decir, no tiene un tiempo específico, no tiene un horario específico para hacerlo, porque no estás obligado a nivel de internet, o sea, del tiempo en línea, pero requiere que tú mismo establezcas ese horario. ¿Qué pasa con los niños? Es mucho más difícil porque dependen de un adulto. O sea, si no Claro. es el adulto el que está allí diciendo, bueno, levántate, vamos a desayunar, la hora, por ejemplo, de hacer las actividades que te van a mandar de la escuela es de 8 a 10 de la mañana. Si tienes varias asignaturas, entonces de 8 a 8 y media vamos a hacer matemáticas, de 8 y media a 9 vamos a hacer ciencias, de 9 a 9 y media lenguaje, X, o sea, todas las asignaturas y hacer esa rutina. Eso puede hacerse en la mañana, puede hacerse en la tarde. Claro, ¿qué está pasando ahorita? Que en aras de este proceso de adaptación, debes haber escuchado, no solamente aquí en Estados Unidos, porque también lo he escuchado en España, incluso algunos países hispanos como Perú, no, creo que hasta la misma Colombia, están implementando el método de las reuniones cara a cara. Entonces, el uso de plataformas virtuales, pero esto no es porque sea parte del aprendizaje a distancia, de la enseñanza a distancia. Eso nace de la necesidad de tener que ver al otro y tener que hacer un seguimiento y que el niño también se vaya adaptando poco a poco a cómo es Claro. este proceso. Claro, ahora fíjate, aquí en Colombia, desde hace un tiempo, de hecho desde que nosotros llegamos acá, empezamos a escuchar de un movimiento, o sea, ya yo lo había escuchado desde mucho antes, solo que para mí fue más evidente porque empecé a tener contacto con familias que practicaban el homeschooling, ¿okay? Ujú. No mandan a sus hijos, o sea, no tienen una escolarización formal como tal institucional, sino que lo hacen desde casa. De hecho, hay grupos inmensos, o sea, incluso hay una asociación colombiana Uh-huh. de y el Estado, de alguna manera, también colabora para que esta forma de enseñanza se pueda dar. Y pues hay colegios y hay instituciones educativas que, digamos, brindan todo el plan educativo o establecen, como quien dice, todos los objetivos que tienen que cumplir el Uh-huh. niño del año en el que se encuentre. Esa familia paga igual el colegio, creo que paga un poquito menos por todo ese plan de estudio y por las evaluaciones, porque el niño cada cierto tiempo va y simplemente hace las evaluaciones que tiene que hacer. Yo, que lo he vivido,
porque con mis hijas han tenido esa posibilidad. Ellas en un primer momento empezaron con una educación formal, luego decidimos hacer el trabajo de homeschooling. El homeschool. Y nos ha funcionado bastante bien. Pasa, pues por supuesto, como pasa en toda sociedad donde hay ciertos paradigmas que la gente, por ser un paradigma nuevo, no suele procesar muy bien ni muy rápido. Y pues las críticas son bastante fuertes para las personas que practican este tipo de método, porque dicen, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo van a educar a sus niños en casa? Y bueno, pero es que no es que ellos están en casa sin hacer nada y no es que no tienen una formación, o sea, igualito se les ha creado el hábito, igualito se les ha creado una gran cantidad de cosas. Y hoy día que está pasando esto, resulta que los que ya tienen toda una experiencia trabajando con los niños, o sea, Paula, mi hija, la de 7 años, ya en este momento, o sea, no lo digo porque es que sea el método y nada por el estilo, porque el método a final de cuentas va a depender de la disciplina y una gran cantidad de factores que estén alrededor de eso. Y o sea, funciona igual, no perdón, y esa educación funciona igual que cuando es presencial, no es la escuela. Eres tú como estudiante, es el grupo familiar que está acompañando al niño mientras se está educando, sea en la escuela o sea en su casa. Exacto. Y una de las cosas que mucha gente me ha preguntado, porque mucha gente sabe que nosotros aplicamos esto acá, en gran medida también porque, bueno, tú sabes que ya nosotros tenemos 3 niñas y pagar el colegio de 3 niñas aquí en Colombia es costosísimo. O sea no es nada sencillo. Bueno, y sacamos un presupuesto y nos dimos cuenta que lo que podíamos gastar en colegio, haciendo una buena planificación, haciendo una buena rutina de trabajo con ellas, apoyándonos en estos grupos que ya tienen experiencias, se nos iba a facilitar mucho las cosas y el aprendizaje nos hemos dado cuenta que es mucho más rápido, mucho más acelerado, va al ritmo de ellas. Claro. Y son ellas las que proponen qué cosas aprender, en qué momento, en qué tiempo, en qué ritmo. Y mucha gente dice, oye, ella ya sabe leer y ya sabe hasta multiplicar. Y ojo, no es una cuestión que ha sido forzado, sino que ha sido más de la necesidad, la motivación y el deseo de ella aprender. Quizás porque también nosotros como padres tenemos la experiencia del aprendizaje experiencial, bueno, y de una gran cantidad de cosas que uno dice, bueno, pero es que ustedes tienen más herramientas y quizás se les es mucho más fácil que al común y el resto. Yo sí, probablemente eso es un plus que tengamos nosotros. Sin embargo, hoy día vemos que entonces mucha gente recurre a nosotros después que nos criticaron todo, y ¿ustedes cómo hacen? Yo, bueno, y un poco es eso de lo que tú mencionabas. Bueno, hay igual una rutina, hay igual unos horarios, quizás no son horarios tan rígidos, tratamos de que, por ejemplo, a la hora del almuerzo podemos hablar sobre medidas, sobre tamaño, sobre pesos, y buscamos de que cada experiencia o cada actividad que podamos estar haciendo la relacionamos, bien sea con literatura, bien sea con matemáticas, bien sea con algo que ellas puedan ir poco a poco asociando y desde la práctica puedan ir obteniendo el conocimiento. Igual nosotros tenemos tutores, igual ellas, cuando ya nosotros no sabemos algo, pues lo hace el resto. En ese sentido, y partiendo de lo que te estoy diciendo en este momento, ¿qué cosas hay que tomar en cuenta, sobre todo para aquellas familias que no tienen el acceso quizás a la tecnología, pero de igual manera, por ejemplo, aquí en Colombia están las direcciones educativas, están mandando a las zonas más pobres guías y material impreso y una gran cantidad de cosas, porque bueno, sabemos que no van a poder darle un computador a cada niño ahorita de buenas a primeras. Y no solamente es el tema de la computadora, sino es el tema de conexión a internet, o sea, es una gran cantidad de cosas. Sí. Y pues se está solicitando a sobremanera que ese triángulo del cual se habla en la educación desde hace mucho tiempo, papá o familia, escuela, gobierno, no sé qué, funcione cada vez más. Pero, ¿qué recomendaciones podemos dar? Empezando uno por el horario, como mencionabas, qué tiempos máximos son adecuados para no fatigar al niño, también para la cuestión de construcción de horario con el resto de las actividades que tienen que hacer los adultos, porque también tienen que trabajar. Cómo dosificar o cómo
utilizar otras estrategias que puedan llegar a ser fáciles para el proceso de aprendizaje y para que el niño no se fatigue. No sé. Mira, fíjate, es cierto, lo que tú dices es completamente cierto, que es otro de los mitos que se han tenido que debatir en este momento a raíz de esta pandemia, y es el hecho del homeschool. Nosotros tenemos algunos amigos aquí que sus hijos están en homeschool. De hecho, hay una chica que tiene, creo que sí, la misma edad que mi hija. Y cuando yo la conocí, yo le preguntaba que cómo así, como su mamá viaja mucho dentro de los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Entonces, yo a veces escuchaba, no, porque ella está con su mamá. Y yo, cónchale, ¿cómo hace con la parte escolar? Entonces, en ese momento me enteré que ella estaba en homeschool. Yo le digo, qué bueno. Después, bueno, siendo más amigo, me entero que es que ella nunca ha hecho su educación en un espacio formal. O sea, ella desde que ingresó al sistema educativo lo ha hecho en homeschool. Ella tiene 14 años, está en 8º grado, 9º grado. Su mamá igual, su abuela igual. O sea, es un hecho generacional y es un hecho familiar. Todos en su familia han hecho homeschool y son personas inclusive que tú sabes que aquí en Estados Unidos ir a la universidad es súper costoso, ¿verdad? Y que, bueno, mucha gente accede a becas, crédito, y que todos sus tíos son egresados de universidades porque han accedido a becas, porque han tenido buenas calificaciones. Entonces, fíjate un poco cómo cambia el paradigma con respecto a la educación en casa. Entonces, la clave del éxito en todo esto es establecer rutinas y aprovechar lo que nos ofrece la educación a distancia, y es la flexibilidad. Ese término de asincrónico significa que yo no estoy atado a un horario. Por ejemplo, en los países hispanos, la educación es solo 6 horas, y lo que tú haces fuera de esas 6 horas son actividades extras. Es decir, tu hijo se puede quedar hasta las 4 de la tarde en la escuela, pero tú sabes que después de las 12, esas actividades son extraescolares, deporte, hacer tareas. Aquí en Estados Unidos son 8 horas, y las 8 horas son de escolarización. O sea, no son actividades extras. Entonces, muchas veces es un choque para el padre y siente que lo que está haciendo en casa no es suficiente. Entonces, pero también en este momento, cuando ve que están enviando actividades, porque yo estoy haciendo las mismas actividades que hago en la escuela, pero obviamente no la estoy haciendo con 30 niños a la vez. Ellos en casa le están haciendo uno a uno. Entonces, claro, ves la diferencia de la rapidez, como un niño puede avanzar un poco más porque está siendo atendido de manera prácticamente individual, en este caso por los padres. ¿Cuál es la recomendación a los padres? Mira, apóyate en otro. Si conoces una persona que sabe de matemáticas, dile que te ayude con las matemáticas, porque realmente no es necesario que el padre inclusive tenga un nivel educativo promedio alto para enseñar a su hijo, porque realmente la otra enseñanza que vemos con esto es que lo que se aprende en la escuela es básico, ¿ok? O sea, que lo que se aprende, no es que los maestros no sirvamos, pero nosotros quizás le damos un plus, le damos algo adicional, nosotros nos especializamos en un área para poder enseñar, y nosotros quizás también nos formamos en la pedagogía, en cómo hacerlo, pero el Bueno, padre también puede guiar este proceso. y realmente lo llevo a la educación de mi época cuando estaba en primaria o en secundaria, inclusive cuando llegué a ser profesor de 4º grado hace como 15 años. Uno puede notar que la efectividad de la educación y la formación en un niño, si bien lo que uno como docente le puede transmitir le sirve al niño y el niño puede captar, cuando se refuerza en casa, ¿okay?, es mucho más efectivo que aquellos que sencillamente no tenían ningún tipo de refuerzo. Entonces, eso reafirma más y confirma más el hecho de que no, no son las 6 o las 8 horas en el aula de clases lo que va a determinar que el niño
tenga un aprendizaje Exacto, y un efectivo. conocimiento óptimo, efectivo, sino el apoyo y el refuerzo que tenga extra. Y que ahora la única diferencia está en que, bueno, estás en casa y ese refuerzo, pues toca para, como tú decías hace un rato, forzado, de manera forzada y violenta, porque a todos nos agarró así como que, bueno, sin herramientas, sin una gran cantidad de cosas. Pero sí estoy viendo también, y es una queja, y bueno, y hay cantidad de memes impresionantes, de quejas de padres que dicen que están mandando demasiadas tareas, demasiadas actividades en casa, que si eso lo Pero eso es hacían lo, en ojo, ojo, también fíjate, acuérdate que esto ha sido un proceso nuevo no solo para los padres y los niños, también ha sido para los maestros. Entonces, claro, claro. muchos han malentendido el proceso. Entonces, muchos ven que, bueno, yo voy a, cuando revisan sus asignaturas, entonces quieren poner 2 actividades por cada asignatura y cada actividad es, mira, casi que en matemática, toma un triángulo, lo mide, después que lo mide lo conviertes, agarra 3 palitos, si no te quedan sincronizados, no le puedes tomar la foto, después que tomes la foto lo vas a volver a escanear, lo vas a colorear, lo vas a deshacer y me vas a decir de dónde salió el triángulo. Ya va, o sea, ya va, porque el maestro también, el docente que no está acostumbrado a la educación a distancia, siente que lo que está haciendo allí es que es como muy fácil, porque siente que no está cumpliendo las 6 horas, las 8 horas, las 5 horas, y ese no es el fin. O sea, a final de cuentas, lo que estamos cambiando es el medio, no es lo que estamos cambiando es el espacio, no es en el aula de clase, es a través de un ordenador, es a través de una tableta, es a través de un teléfono, porque inclusive conocemos personas que en este siglo, en este momento, no tienen una laptop en su casa, no tienen una computadora de mesa en su casa, inclusive no tienen internet y el único internet con el que cuentan es el que tienen en el teléfono. Entonces Bueno, los de hecho, niños, las clases son muchas por WhatsApp. O sea, de por hecho, eso, hoy entonces, no sé si era real o no. no, no, sí es cierto No, porque, no, por no, ejemplo, me refiero a una nota de voz que me mandaron de un niño diciéndole al profesor, o profesor, mire, de la clase de religión, no me acuerdo en el Génesis de qué testículo a qué testículo había que buscar mira, no la sé si frase. será cierto, pero fíjate, por ejemplo, en Perú, que sé que es un caso tipo, quizás, no sé si tan grave como Venezuela, porque Venezuela es súper grave el tema del Internet, No, porque no, no. no solamente es el Internet, las dificultades de electricidad, o sea, es todo. Pero, por ejemplo, en Perú también hay algunas precariedades con respecto al Internet. Y entonces, obviamente, el otro punto es que la educación a nivel mundial es un derecho. Y como es un derecho, todos los gobiernos están obligados en este momento a facilitar el acceso a la educación desde cualquier medio. O sea, yo no puedo obligar a un padre a que es por esta plataforma. No, pero si mis Claro. conocimientos no llego a eso, o sea, no puedo. Entonces, conozco a alguien en Perú que las opciones son WhatsApp, por email, o por Zoom, o por Telegram. Telegram, hasta Snapchat, o sea, todas las opciones, o sea, el maestro le dice, si no puedes aquí, te lo voy a poner aquí, si no lo puedes aquí, y hicieron una encuesta, quiénes pueden por esto, quiénes pueden aquí, o sea, para que veas también la reflexión, o sea, esto de lo que estamos viviendo actualmente, obviamente, la gran reflexión es que no vamos a ser los mismos y también nos lleva a tomar conciencia de cómo realmente estamos en ciertas áreas, porque inclusive este país, Estados Unidos, en que, como decías tú bien al principio, todo el mundo pensaba que no, súper adelantado. Mira, esto aquí ha sido una cosa súper abrumante, o sea, hay gente que en su vida había hecho yo creo que había hablado face to face por FaceTime, por WhatsApp, pero de resto nada, o sea, y le ha sido sumamente difícil a muchos maestros el acceso a la tecnología, el acostumbrarse, el ver todo esto. Entonces, claro,
el hecho de que manden unas tareas tan largas es también darte cuenta la angustia del maestro en querer también mandarle 8 horas, bueno, para que esté 8 horas en su casa entretenido. No, o sea, el fin es educar. Y si lo puedes hacer simple, permite que lo hagas simple y con mayor razón, porque no vas a estar tú allí explicándole frente a él. Entonces tiene que permitir que el padre, la madre, muchos están con los abuelos, ¿ok? Entonces, que sean esos terceros que están apoyando el proceso educativo, oye, sea más fácil para todos, o sea, para el niño y para el que está acompañando ahorita el proceso, aun cuando se supone que los maestros, no solamente aquí, sino creo que en todos los países tenemos que estar en disponibilidad en línea por si el niño tiene que hacer alguna pregunta o no entiende algo. Pero realmente en recomendaciones hacia ese tipo de situaciones, mira, los padres no tienen por qué sentirse presionados en este momento porque, oye, la tarea tiene que quedar perfecta. Es bien importante que él pueda darse cuenta que el chico está aprendiendo, número uno. Número dos, también es cierto que no puedo, aunque yo establezco un horario, pero ese horario, bueno, es de 8 a 10. Pero entonces yo lo senté en la sala con el televisor encendido, la hermanita dándole vueltas por debajo de la mesa, el padre también en teletrabajo conversando con el jefe. O sea, no, o sea, yo también tengo que, la otra recomendación es que como padre yo tengo que hacer un ambiente favorable para el proceso educativo. O sea, mira, vamos a buscar, es en tu cuarto, bueno, es un espacio en tu cuarto donde haya buena luz, donde él esté cómodo, tenga todo a la mano, donde no haya interrupciones auditivas, donde pueda sentirse realmente animado a aprender, ¿ok? Y por otra parte, bueno, no solamente en Internet hay recursos educativos, o sea, ¿qué te puedo decir? Habidos y por haber, libros, guías, actividades. Muchos de los padres les preocupa porque me lo han dicho, me lo decían antes y ahora con mayor razón, que no les gustaba la educación a través de un ordenador porque el niño no escribe, porque muchos son trabajos interactivos y el niño, si tu pantalla es touch, peor todavía, pero ni siquiera el mouse, mueves aquí y ya. Pero, por ejemplo, yo que hago como maestro, yo muchas de las actividades les digo, en mis indicaciones pongo que la debes copiar. Copia, toma una foto y envíamelo. Y ahí yo estoy obligando al chico a que tiene que escribir, obligatoriamente, tiene que usar un lápiz. Y no lo hago yo, lo hacen muchos docentes. O sea, es también, y si el docente no lo hace, es una recomendación para los padres. En algún momento dile a tu chico, mira, copia esto en una hoja. Pueden llevar también un cuaderno de notas para que no todo se quede en el internet, no todos se queden en línea, en la nube. Llevo un cuaderno de notas donde, bueno, qué es lo más importante que viste hoy en ciencia, qué es lo más importante que viste hoy en historia, qué es lo más importante que viste en geografía, y en ese cuaderno de notas él está trabajando la praxia motora y está acumulando contenido que le puede servir en cualquier momento. Bueno, para ir recapitulando, en principio, pues establecer una rutina con horarios que no sean prolongados. Entiendo, corrígeme si no es así, que más que cantidad y estar sentado haciendo tarea, es calidad y efectividad en el aprendizaje, o sea, que el niño de verdad esté aprendiendo algo y que no sea tanto una tortura de que tienes que aprender porque sí tienes que hacer 10.000 cosas. Otra, que sea un proceso no solamente de trabajo con los ordenadores, sino que también sea análogo. De hecho, es una cosa que yo incluso hoy día a nivel empresarial, en la empresa de servicios tecnológicos que tenemos acá, mucha gente siempre pensaba que el tema de la migración tecnológica era que se le iba a construir una página web y redes sociales que iban a funcionar solas y toda la empresa se iba a manejar sola con inteligencia artificial y tal y qué sé yo. Y hoy día mucha gente, Rafael, pero me estoy dando cuenta que no es así, es que nunca ha sido así. Es que nunca ha sido así.
por muy inteligente que sea la máquina, lo que pasa lo mismo que en las instituciones educativas, o sea, estás cambiando es el medio, el lugar, o sea, ya no lo estás haciendo de manera física en una tienda a la venta, sino que la estás haciendo de manera electrónica, pero igualito tienes que tener un vendedor, igualito tienes que tener una persona de atención al cliente, igualito tiene que haber una interacción humana entre el cliente y la empresa, porque la máquina no va a saber responder a las necesidades o emociones o X de las personas. Entonces, digamos que evitar en el caso de la formación educativa que sea netamente tecnológica, sino que también sea una combinación entre lo análogo, entre el trabajo manual que puede tener el niño o los niños, y pues por supuesto las herramientas de los ordenadores, las tablets, los celulares, sencillamente van a ser un canal de comunicación pues para ir haciendo el trabajo de supervisión. Ahora, una cosa muy importante que nosotros tomamos en cuenta en el tema de homeschooling es el hecho de tener objetivos y metas bien claras y bien trazadas en cuanto a, porque además eso le va a dar una referencia al niño de qué logros ha venido obteniendo y si el aprendizaje se está logrando. O sea, Se está logrando, saber cuál exacto. es la meta que tiene que alcanzar. Muchas veces el niño lo sabe, muchas veces el acuerdo se establece entre el profesor y el alumno, y los padres muy pocas veces intervienen o muy pocas veces se enteran de que hay un objetivo de cumplir y no saben qué es lo que quieren o tienen que lograr. Es una de las cosas que hoy día entonces hay que reforzar mucho más, o sea, tener más claro el plan de evaluación, el plan de aprendizaje. Estos planes de aprendizaje, los padres también tienen que empezar a buscar, me imagino, no sé si en internet existe o cómo pueden hacer para saber que los objetivos se están cumpliendo, que de alguna manera se están Mira, alcanzando. no deberían tener que buscar tanto porque yo casi que me atreviera a decir que es una obligatoriedad que las actividades que se colocan en las plataformas educativas en este momento vienen establecidas de la siguiente manera. Una lección que es justamente donde está el objetivo. O sea, hoy aprenderemos acerca de la raíz cuadrada. Entonces, y te dan la lección. La raíz cuadrada es esto y esto. Luego de la lección va a venir entonces una asignación. Con lo que has visto vas a hacer esto, esto, esto. Y después tiene una retroalimentación. O sea, eso no se va a quedar ahí en el aire. Yo lo voy a revisar y te voy a decir no solamente si lo hiciste bien o lo hiciste mal, sino cómo debes aprender para hacerlo bien. O sea, esos son los pasos. Y así funciona para todas las actividades. De hecho, en el homeschool hay establecido justamente los objetivos para cada asignatura durante todo el año escolar. Y eso es lo que permite, como decías tú, que según el ritmo de aprendizaje y según también la disponibilidad de cada padre, porque obviamente si yo soy un padre que trabaja y en mi casa el niño se va a quedar con, por ejemplo, la abuelita que tiene 80 años y que no va a poder acceder en ningún momento a ninguna de las actividades en línea, entonces, ¿para qué yo voy a solicitar homeschool, por ejemplo, después de todo este proceso? Pero si yo soy un padre que me voy a poder dedicar a ese proceso, significa que según el ritmo de aprendizaje de mi hijo, es posible que yo antes de que termine el año escolar, yo pueda haber alcanzado todos los objetivos y yo termine el año escolar mucho antes que otros. Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, las evaluaciones, sí hay una persona que va a tu casa, ¿ok? O sea, tú recibes un calendario de fechas y hay una persona que va a tu casa y revisa con el niño los aprendizajes y es quien aplica las pruebas, porque ni siquiera las pruebas te las dejan en un tiempo allí. No, la persona va a tu casa y aunque la prueba es en línea, esa persona está haciendo acompañamiento contigo y es quien verifica si se está haciendo el proceso evaluativo o no y si se está haciendo de la mejor manera. Y eso te Bueno, permite. acá no hay visitas de alguien en específico, pero sí exigen que se vaya haciendo un registro de todas las actividades y de todo.
sea, bueno, dentro de la lección tenías, y dentro del proceso de aprendizaje, tenías que escribir una carta. Bueno, esa carta tiene que quedar escrita, tiene que quedar archivada, o sea, igualito hay que llevar un récord y documentar todo, o sea, Mira, porque al final te van a preguntar, muéstreme dónde hizo esta actividad, cuándo, es el correcto. dibujo que tenías que hacer, tenías que hacer unas figuras geométricas, dónde están esas figuras geométricas, dónde está la maqueta del sistema solar, o sea, Es todo eso. correcto. Incluso, si se puede grabar una exposición que haga, se graba la exposición y se deja grabada en video cuando hizo la exposición. Ya. O sea, Sí, ciertamente funciona así. Y, por ejemplo, de las anécdotas que no solamente las he escuchado, la viví, de esos niños que tú siempre le dices a los padres, mire que este niño le cuesta mucho, que hay que ayudarlo, que no se queda sentado. Entonces ahora escucho al padre. Tenías razón, qué difícil, es que no se sienta, es que pasa una mosca y ve la mosca, es que esto es demasiado, yo no sé cómo haces. Y yo, qué bueno que esté empatizando conmigo. O sea, también, y es una gran experiencia lo que tú acabas de decir de que, bueno, hay que llevar un registro, porque entonces también el padre lo lleva también a un proceso de conciencia. O sea, si no lo logró, tú tienes que colocar en ese registro que no es que no lo logró, pero que le fue difícil o que no lo ha alcanzado todavía. Y eso no significa claro. que es que no lo va a hacer, pero en ese momento no lo logró, pues, o sea, lo logró, alcanzó algunos de los objetivos, pero no todos. Ahora, has mencionado, has tocado un punto que también es importante y tiene que ver con el hecho de la paciencia y sobre La todo porque pedagogía. el papá, la pedagogía, porque los papás, el hecho de que tú lo sepas y ya sepas multiplicar, sepas dividir, sepas raíz cuadrada, sepas lo que sepas y lo estás explicando, tienes que entender también que el niño tiene un ritmo y tiene que, o sea, no de buenas a primera, por el hecho de que para ti sea fácil algo que también quizás en su momento te costó aprenderlo, ellos también tienen un proceso que aprender. Entonces, porque lo he visto, este muchacho bruto, no aprende, que no sé, y se desesperan a sobremanera, porque sienten que es que el muchacho no quiere, es que está reacio, está rebelde. ¿Cómo o qué cosas podríamos entender o deberían entender los padres en cuanto a esto y en cuanto a los ritmos que puedan tener los niños? Porque además cada niño es distinto, cada niño es diferente. Muchas veces escuchamos competencias entre padres, no, ya mi hijo tiene 5 años y ya sabe leer, no, el mío tiene no sé qué y Pero es que ya eso sabe hacer. es un proceso, la lectura, por ejemplo, porque pienso que uno de los grados más críticos, o una de las edades, porque no voy a hablar de grado, pero las edades más críticas en el aprendizaje, sobre todo en el aprendizaje de la adquisición de la lectura y la escritura, es entre los 5 y los 7 años. ¿Por qué? Porque son los 3 años en que a los 5 empieza el proceso madurativo y a los 7 termina, o sea, termina entre comillas, porque se puede seguir dando, para que el niño esté realmente maduro para aprender a leer y escribir, sobre todo a leer. ¿Qué pasa? Hay niños que a los 5 años, pues, este nivel de madurez les permite adquirir la lectura de la manera más cómoda posible, pero no es el común denominador. Entonces vas a ver niños inclusive que tienen 6 años y todavía les cuesta. Entonces tú ves aquellas mamás que no lee y cómo hago y lo sienta. Entonces, claro, se vuelve un hecho aversivo porque entonces como los padres insisten tanto, el niño cuando le dicen vamos a leer, ¿qué? No, entonces ahí sí ya hay una negatividad al proceso de la lectura. Y resulta que como es un proceso de madurez, a lo mejor él no va a empezar a los 6 a leer, va a empezar a los 7. Pero esto se vuelve un arma de doble filo, porque cuando los padres saben esto, entonces cuando a las primeras yo veo que el niño no lee, me relajo. ¿Por qué? Porque es que él tiene 6 y él le toca aprender a los 7. Y tampoco funciona así, ¿ok? O sea, no funciona así. El proceso madurativo se da también por estimulación. Es decir, aunque yo no lo logre a los 6, yo necesito seguir recibiendo estímulos para que entonces a los 7 yo lo pueda lograr. A mi ritmo. ¿Qué significa esto? Que no me vas a poner en la mañana, en la tarde, en la noche, el sábado, el domingo, y vamos de paseo. ¿Qué dice aquí? Y en el supermercado, a ver, léeme esto aquí. Ya va. O sea,
vamos a calmarnos un poco, vamos a bajar la presión, que más bien él sienta que la lectura es un proceso más de aprender, de disfrutarlo, porque va a empezar a descubrir cosas, lo que dice allí, qué de significa. utilidad. Claro, y que, ojo, la lectura no es solamente ver qué dice allí. Hay una premisa en la lectura que es súper básica y dice, leer es comprender. Si yo leo, yo comprendo. Entonces, cuando yo estoy amarillo, amarillo, a lo mejor yo lo repito, eso no me significa nada, pero cuando yo digo amarillo, como el sol, entonces lo que yo estoy viendo allí como un poco de símbolo tiene un significado, pero eso requiere un proceso madurativo. Entonces, también es, ¿sabes? Un proceso bien álgido, es un punto bien álgido porque algunos padres se estresan y otros más bien se relajan. Se relaja demasiado. Tenemos que llegar a un punto medio. Y en este momento en que todos han sido obligados al homeschool, realmente es cierto, yo empatizo con los padres porque realmente ahí entra la frase que dice, bueno, yo no estudié para ser maestro, pues, o sea, yo no tengo paciencia para enseñar, pero es que ciertamente el padre no es el que va a enseñar. El padre lo que va a hacer es reforzar lo que él está recibiendo como información. Inclusive el padre también tiene que entender que se está recibiendo como información, porque es el otro mito. Entonces ahora los maestros somos los papás y los maestros no van a hacer nada. No, los maestros seguimos haciendo. Usted simplemente va a hacer un medio para que esa información llegue al niño y el niño pueda cumplir con ella. Pero el padre no es quien va a explicar eso allí. Para eso está el docente, que es el que va a seguir explicando y enseñando acerca del tema que tengan que ver en ese momento. Mira, otra cosa importante que quería abordar, y sobre todo tú que manejas el área de psicopedagogía, o sea, que ya tiene que ver inclusive con el tema de salud mental a nivel educativo. Eh, en cuanto al proceso de aprendizaje, nosotros por lo menos desde la experiencia que manejamos con homeschooling, pues por supuesto utilizamos todas las estrategias educativas y que nos dan, pero nosotros además le sumamos el juego, y de hecho el juego forma parte fundamental en el proceso de aprendizaje, sobre todo los primeros años. Y nosotros, bueno, no solamente los primeros años, yo creo que todo el tiempo, y tú sabes, Eudomar, tu esposo, que nosotros venimos trabajando en procesos de enseñanza experiencial, con dinámica de grupo y eso, y sabemos la efectividad que tienen las dinámicas o, los, o el juego como estrategia de aprendizaje sobre las cosas. Y sobre todo ahorita que el niño no solamente tiene que aprender en casa, sino que se tiene que entretener en casa, tiene que hacer casi que todo en casa. Digamos que el juego también debería ser parte fundamental del proceso de aprendizaje, y parte de lo que tiene que ver con la rutina, pues también tiene que tener eso, sobre todo por el hecho de que, bueno, nuestra dopamina se activa por procesos de variación. O sea, cuando el ser humano no tiene variabilidad en sus procesos de vida, la dopamina no salta, porque la dopamina Ajá. salta por situaciones de sorpresa. Cada vez que nosotros salíamos a la calle nos conseguimos con cosas totalmente distintas todos los días, y pues saltaban nuestras emociones, nos poníamos alegres, nos poníamos tristes, pero ya estando confitados, como dice Paula, Confitados. ya la cosa cambia, porque entonces prácticamente es un encierro, además también de cierta forma forzado, obligatorio, donde, bueno, no puedes ir al parque, no puedes jugar, no puedes jugar al aire libre, a menos que, bueno, la casa tenga un jardín, pero sabemos que la gran mayoría quizás viven en edificios, en cosas donde el confinamiento es mucho más rudo. ¿Qué cosas se pueden hacer en ese sentido, y cómo de alguna manera también podemos ayudar a que los niños, dentro de sus rutinas, dentro de sus procesos, no solamente sea el videojuego, no solamente sea la televisión, no solamente sea algo que los distraiga, porque
si bien hay herramientas o hay recursos que distraen, no necesariamente son recreativos, no son necesariamente un juego o algo que despierte otras cosas que son necesarias para activar algunas áreas de nuestro cerebro y todo eso. Fíjate, en los niños pequeños, sobre todo, la motricidad es súper importante. ¿Por qué? Porque la necesidad básica del niño es moverse. Moverse, explorar, buscar, tocar, brincar, saltar, correr. Y eso es parte, es alguna de las cosas que también llena el proceso educativo en los espacios formales, porque el niño tiene una hora para ir a jugar fuera del salón de clase, porque dentro de su horario tiene horas para hacer actividades deportivas, porque se moviliza dentro del salón de clases de una mesa a otra, siéntate aquí, cámbiate para acá, pero eso no es una excepción cuando estamos en casa. O sea, en algunos momentos los padres pueden detener la rutina de trabajo formal, si es de una actividad escrita, para empezar a hacer actividades también motrices. Mira, vamos a estirar, vamos a saltar, inclusive buscar algunos videos para niños donde hay actividades motrices dirigidas, el uso de pelotas, aros, ni siquiera cosas que tengas que salir a comprar, cosas que tengas en casa. Jugar al escondite es una forma de usar todo tu cuerpo. El mismo hecho de tener que jugar stop, porque entonces aunque escribes, estás ahí con la adrenalina. Ah, ¿qué pusiste? Apúrate, escribe, se está acabando el tiempo, muévete, stop. O sea, todo además es muy útil para el adulto también, porque ese intercambio, esa relación, ese trabajo que se está haciendo, además que se genera un vínculo mucho más fuerte entre todos los integrantes de la familia, es un ejercicio mental y emocional para todos bastante significativo. Sobre todo en este momento, como dices tú, la tríada familia, escuela, sociedad, pero sobre todo la diada familia, o sea, padre e hijo. En el proceso educativo, pues, ha tenido un gran repunte porque obviamente el padre tiene que acercarse más a sus hijos, inclusive hasta los adolescentes, porque los mismos adolescentes están siendo involucrados en este proceso. Entonces, ¿qué está haciendo tu hijo? ¿Qué está aprendiendo tu hijo? Mira, hay padres que en este momento se están enterando cómo se llaman los profesores de sus hijos, por ejemplo, cómo se llaman los otros niños. Cuando tu hijo te estaba contando algo en la escuela, te estaba hablando de alguien, ¿de quién me hablaba? Entonces, conocer cuáles son las habilidades y las debilidades de tu hijo, porque ojo, o sea, es también hacernos conscientes como padres de que nuestros hijos no son hábiles para hacer todas las cosas. Hay cosas en las que les va a ser mucho más difícil, pero sabes, es diferente que te anime la maestra a que te anime tu papá. Vamos, tú puedes hacerlo, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a dejarlo aquí un rato y ¿te parece si lo volvemos a intentar mañana? Vamos a cambiar por otra actividad. O sea, todas esas cosas lo están permitiendo justamente el proceso de hacer ahorita aprendizaje a distancia, y me parece que es fenomenal. Pues, o sea, aunque muchos padres al principio estaban como muy reacios, muchos ahora dicen, oye, realmente disfruto el tiempo con mi hijo. Mira, yo tengo una anécdota de una de mis niñas aquí en Estados Unidos. Para nadie es un secreto que, pues, se trabaja y se trabaja. Y, por ejemplo, como los hispanos que en algunos momentos teníamos oportunidad de ir a nuestras casas a almorzar en familia, eso aquí es casi que, o sea, imposible. Y una madre me escribió un mensaje y me dijo, quiero compartir esto contigo porque no sé si llorar o sentirme bien, pero después de toda la primera semana de aprendizaje a distancia, estar en casa de mi hija y estar encerrada con ella porque tampoco podría trabajar, mi hija antes de irse a acostar en la noche me dijo, me gusta pasar tiempo contigo. Y ella me dice, y yo no le dije nada, o sea, no, en mi mente no, se quedó en blanco. O sea, no sabía qué decirle. Al principio me sentí mal, después, bueno, lo disfruté, pero fíjate, hasta cosas como esa están sucediendo, porque realmente, pues, la familia en algún momento de la historia se resquebrajó muchísimo, se la tragó justamente la modernidad y la tecnología, pero justamente ahora es la tecnología la que la está rescatando. Entonces, esa es la otra cara de la moneda.
De hecho, escuché en estos días a un filósofo moderno que decía, esta generación que está viviendo esta situación, si no aprende mucho académicamente, por lo menos van a ser más unidos y más cercanos como familia, ¿no? Es así, Y es así. y él decía, y quizás eso va a ser mucho más importante que el conocimiento que puedan acumular, sobre todo por el hecho de, y ya abordamos otro tema que es con el que vamos a cerrar, el tema de la higiene mental. Se habla mucho de la higiene de muchas otras cosas, o sea, la higiene física, todo el mundo sabe que se tiene que cepillar, todo el mundo sabe que se tiene que asear, que si te cortas un dedo, hasta los mismos niños saben que se tienen que poner una bandita, una curita, o que si estás tosiendo ya por aprendizaje, sabes que vas y le dices a mamá, mamá, estoy tosiendo y jarabe, no sé qué, pero muy poca gente, y bueno, es una cuestión también de sociedad. En la sociedad a todo el mundo se le enseña cómo cuidarse físicamente, o su parte física, inclusive eh, algunos aspectos mentales en cuanto al conocimiento. Y bueno, no, tienes que aprender muchas cosas como para poder superar otras. Pero a nivel emocional, a nivel de higiene emocional, a nivel de higiene mental, es una de las cosas que también se deben sumar a esta rutina sobre, bueno, ¿qué puedo hacer ante una situación de fracaso? ¿Qué puedo hacer ante una situación de tristeza? Nosotros sabemos que si nos cortamos, bueno, buscamos algo para curarnos, para cerrar la herida y eso. Con las emociones y con nuestra mente resulta totalmente distinto. Hay una Hay otra anécdota curita, de un otra psicólogo, bandita. sí, hay una anécdota de un psicólogo de una mujer que se divorció, se separó por una relación catastrófica y bueno, y pasaron los años soltera hasta que decidió nuevamente probar una nueva relación. Quedó en una cita con un hombre, resulta que cuando llegan al restaurante, el tipo la ve, no pasan 5 segundos cuando el tipo se levanta y le dice, mira, no, realmente no me interesa nada contigo, me voy, y el hombre se fue y la deja ahí en el restaurante. Y ella, pues por supuesto, devastadísima porque la primera cita, después de tantos años, y que el tipo la deje así plantada, o sea, ni siquiera fue que quizás haberla dejado plantada, quizás hubiese sido mejor, que lo que le pasó es que se encontraron y el tipo se Exacto. levantó y se fue y la dejó allí. Ella, dice el psicólogo, automáticamente llama a un amigo, llama a una amiga para conversarle y decirle, y la amiga lo que le dice, viste, es que yo, ¿cómo se te ocurre? Nada más se te ocurre a ti, gafa, es tonta, con la edad que tiene, ya con el cuerpo que tiene, ya no tienes el mismo cuerpo, ya esas caderas súper anchísimas, que no sé qué, ¿cómo pretendes tú que un muchacho buen mozo y no sé qué y exitoso te vaya a prestar atención? Y resulta que este amigo con lo que está hablando era ella misma, porque somos nosotros mismos los que nos empezamos a Sí. apuñalear. O sea, nadie cuando se hace una herida se sigue dando con el dedo en la herida, o sea, busca curársela. Pero en lo que tiene que ver con la higiene mental o con la higiene emocional, ahí sí nos damos, pero nos damos y nos damos duro. Y nos damos muy duro. Entonces, Sí. muy duro. Creo que es un momento propicio también entonces como para que haya, con este acercamiento que está viendo entre padres e hijos, buscar información también, o no sé qué recomendarías tú, para fortalecer esto que también resulta importante porque por la situación que estamos pasando también desestabilizó a muchísima gente, generó muchísima ansiedad, generó muchísima angustia, el hecho de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Todo cambió, ya venía cambiando y cambió, se aceleró el cambio, o sea, ya las cosas no van a ser como eran antes. Y pues definitivamente muchas de las cosas que tenemos que empezar a fortalecer, además de lo académico y de seguir aprendiendo cosas, es aprender a fortalecernos emocionalmente. Mira, una de las primeras banditas, de las curitas, de los primeros auxilios a nivel emocional es la respiración. Cuando estamos en esos momentos en que los papás quieren como que agarrar al niñito y yo Sal a ver, siempre, le agarra el virus. mira, yo siempre les digo, les he dicho a los papás, mire, antes de que hagas algo de lo que luego te vas a arrepentir, y es peor a nivel de crianza, o sea,
los Claro. padres no saben lo nocivo que es que después que tú le des palo, sobre todo porque muchos tienden a hacer el castigo físico, después entonces vayan al arrepentimiento y perdón, o sea, es súper nocivo. Entonces, yo siempre les digo, cuando ya estás en ese momento, tú cierra los ojos y respira. Bueno, no importa si después vas a hiperventilar, porque es que se te acaban los números y tú, no importa, en un momento esa respiración se va a controlar. Segundo, cuando se habla mucho de la comunicación familiar entre padres y la comunicación, y la gente piensa que comunicar, los padres piensan que la comunicación es hablar. Y entonces aquello es, taca, 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 y el niñito los ve así, o el adolescente así como que, ay, ¿cuándo vas a terminar? O casi que ya terminaste, ok, chao, pues. La El comunicación monólogo. tiene otro proceso y es escuchar. Y este es el momento para escuchar a los hijos. Es el momento crucial para escuchar a los hijos y eso te va a permitir, muchos dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver con la salud mental? Porque primero estás permitiendo que tu hijo exprese no solamente ideas, sino que también va a expresar sentimientos, emociones. Tú lo vas a escuchar y eso también va a generar en ti un sentimiento y una emoción que tú puedes compartir con él en ese momento o no, ¿ok? ¿Qué nos ayuda mucho? Reír, disfrutar de los buenos momentos, de las carcajadas, de las risas, de ver una película juntos. Todo lo que tenga que ver con relaciones interpersonales son los que realmente en este momento van a animar a que nuestra salud mental esté cada día más óptima. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que está en contra nuestra es la incertidumbre. Y la incertidumbre es lo que nos está llevando a la ansiedad. Entonces, para que la ansiedad no nos trague como un monstruo que está alrededor nuestro y que tú sientas que está como que alrededor tuyo, disfruta cada momento. No hagas de cada momento una batalla. O sea, no se pudo hoy, se puede mañana. Es difícil hacerlo, entonces inténtalo de nuevo. No estás preparado en este momento, inténtalo luego. Y te funciona inclusive a ti como padre, porque muchas veces también el vivir este proceso también es difícil para algunos como adultos. No puedes hoy, inténtalo mañana. No cumpliste las metas hoy, entonces trázate metas más sencillas para que sientas que lo puedas lograr. Pero justamente escuchar, respirar, disfrutar los momentos son creo que los 3 puntos más importantes para que en este momento esa salud mental de todos los miembros de la familia se pueda pues nutrir, se pueda afianzar y cuando todo esto pase, pues no tengamos que decir, por fin, nos vamos a separar y todos a la calle, sino que al contrario, empieces a añorar estos días en que estábamos todos juntos, en que juntos disfrutábamos como familia y que vas a añorar más bien el poder estar todo ese tiempo en casa compartiendo. Genial. Ya para cerrar la última pregunta, yo siempre suelo, hoy quizás fuimos más centrados en el tema, yo siempre me meto con el invitado en el buen sentido de la palabra, trato de extraer cosas de su vida y de su cotidianidad. El cabello ahorita lo tienes pintado un color como morado, no sé, algo así. Azul, Azul. azul. Lo que Efecto pasa es que no sé si es cuarentena por se la llama. luz. Efecto, Efecto cuarentena se llama eso. no, no, está bien. Sandy, mi esposa, a mí, yo soy el que la motiva a que se ponga colores de todo tipo. No, yo Ella, me motivo sola. no, yo sé, ella también se motiva sola, pero ella siempre me consulta qué color quieres ahora, porque ella constantemente está haciendo cambio y le gusta hacer ese cambio. Hoy se cortó el cabello, no sé qué, y a mí me encanta cuando la gente hace cosas muy diferentes. Ojo, ya es algo muy particular mío, ¿sí? No solamente con mi esposa. Cuando yo veo que alguien sale del molde, y muestra una forma de expresión distinta, sale de alguna manera de la rutina, esas diferencias que saltan, era un poco de lo que yo decía hace un rato de lo importantísimo que es
la variabilidad de las cosas, porque eso activa muchísimo la dopamina en nuestro cerebro, que es fundamental porque es una de las hormonas de la felicidad, y que como no tenemos la posibilidad de salir a la calle a encontrarnos con muchas situaciones que se nos puedan presentar para disparar toda esa cantidad de emociones, pues ese efecto cuarentena que te hiciste tú en el cabello y que se hace mi esposa, se lo pida yo o no se lo pida, y no solamente con el cabello, con cualquier cosa, es una de las cosas que ya por último consideras tú es importantísimo ahorita hacer, inclusive no solamente hacerlo de manera individual, sino también grupal, y bueno, todos juntos vamos a hacer X cosas, no sé. Claro. Mira, fíjate, justamente cuando yo me pinté el cabello, de hecho estábamos yendo a hacer las compras para una cantidad de tiempo, y yo le dije, bueno, vamos a buscar un tinte. Y entonces, cuando Eudomar ve que yo tomo el azul, y yo, azul. Entonces, yo tiño mi cabello y justamente ese día que yo lo teñí, yo tenía mi primera reunión virtual con todos mis compañeros de trabajo. Claro, no lo hice a propósito, o sea, yo caigo en cuenta, entonces yo me siento frente a mi computador y estoy, cuando empieza la reunión por el chat, Rocky Erika, la teacher moderna, la teacher rockera, o sea, aquello era, me encanta tu cabello. Y yo todavía no caía como en cuenta, pero ¿qué pasa? Claro, después veo, cuando me dejan hablar a mí, lo primero que me dice mi principal es, ¿y ese nuevo look? Y yo, mi cabello azul. Pero pienso que yo siempre me he atrevido a los cambios. Y bueno, tú me conoces y a mí de verdad que a mí no me importa si la gente dice o no dice. Igualmente al final la gente siempre dice. Entonces, pregúntame si me importa realmente. No, Pero, me parece genial. pero realmente creo que es un buen momento para hacer cambios. O sea, si nos hemos atrevido a asumir tantos cambios en nuestra rutina de vida, en tener que educar a nuestros hijos en casa, ayudarlos con las tareas, a emprender nuevas actividades, a trabajar, a hacer teletrabajo, bueno, entonces atrévete a hacer otros cambios, otras No, y cosas. que es un cambio que estás asumiendo tú, o sea, es que no fue forzado, sino que lo estás decidiendo tú y es más sabroso Y todavía, pues disfruta contento ese de alguna cambio manera. porque es por decisión propia, no fue forzado como todo esto. Disfruta el cambio que tú mismo te estás atreviendo a hacer en este momento. Bueno, 1.000.000 de gracias, te quiero muchísimo, tú sabes lo mucho que te quiero, a ti, a tu familia, a mi hermano, que yo creo que ya no se acuerda por qué le digo hermano. No, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Pero genial, creo que se recogió bastante información interesante hoy. Bueno, ya estamos perdiendo incluso puso inestable un poquito la conexión. Mucho aprendizaje hoy, realmente con cada programa y con cada invitado se cumple el objetivo y si aprendemos algo, y creo que aprendimos bastante hoy, muchísimo, se abarcaron temas interesantísimos que tienen que ver con el proceso, con estos procesos. Y pues nada, espero que nos volvamos a ver en otra ocasión para seguir compartiendo. Me encanta siempre contigo, se extrae mucha información, se aprende, uno se divierte también muchísimo porque es muy grandísimo abrazo para ti, bendición, te quiero mucho y bueno, estamos en contacto. No, dale, gracias por invitarme nuevamente. De verdad, yo también te quiero mucho. Me encanta que podamos compartir estos espacios. Y bueno, sí, que se sigan repitiendo para que sigamos compartiendo justamente experiencias y sigamos aprendiendo juntos. Gracias de verdad. Vale, nos encontramos el próximo jueves. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy de a ratitos y bueno, y espero que hayan recogido información. Ya lo saben que van a estar colgado este video
en la plataforma en YouTube, y van a estar los datos de Erika también para cualquier consulta, cualquier apoyo que requieran. Ella puede brindarle toda su asistencia como psicoterapeuta, como psicopedagoga, brindarles ayuda, asesoría, asistencia. Y bueno, yo les voy a colocar y les voy a dejar las redes sociales y los puntos de contacto. Nos encontramos entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós.